Sí, coincido totalmente contigo y creo que a los venezolanos en Venezuela nos ha tocado tanto y de distintas maneras, algunas agresivas, otras tan inesperadas, que de una u otra manera lo que nos ha generado es, como yo digo, un callo en lo que ya muy poco vemos y sentimos lo que suceda, sino que ya estamos preparados a entender y buscar el lado positivo, el cómo salimos de esto. Así es, este año vimos muchísimos anuncios, el mes de mayo fue un mes de muchísimos anuncios, sobre todo desde el punto de vista de inicios de vuelos a Venezuela, y veíamos una proyección importantísima en creciendo, o sea, un United Airlines, una Aeroméxico, Ita Airways, Qatar Airways, pues toda una cantidad de aerolíneas importantísimas interesadas en venir a Venezuela. Y esta pausa obligatoria que nos ha dado la vida y la naturaleza nos permite, como bien lo explicabas tú, reorganizarnos, nos permite entender que no es a nuestra manera, que es a la manera correcta, a la manera de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, de trabajar correctamente, de trabajar bien. Hay N cantidades de cosas que hay un compromiso importante, y cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de país, creo que ese es un foco determinante, y en Venezuela tenemos unas características de valor. Más que todo, un espacio donde el marketing, las estrategias de marca y las historias toman la palabra. Es presentado por Agua Los Alpes. Espacio Móvil, Stanley 1913, Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más que Todo. Yo soy Randy Alvarado. Seguimos en esta edición especial donde estamos conversando, con personas que siguen construyendo país, que siguen apostando a todo esto. Sabemos que, estamos muy cerca todavía de esta desgracia que vivimos en Venezuela, pero aún así con nuestro propósito y nuestro compromiso de seguir comunicando, de seguir informando, y cada día con este nuevo motivo de impulso a esta reconstrucción del país. Hoy estamos con Vicky Herrera, quien nos acompaña, presidenta de Babavit, y en paralelo también es presidenta y directora de una agencia de viajes, alguien que lidera un motor bien fundamental en el país que tiene que ver con el turismo, un motor no solo afectado, sino al que le ve una proyección importante y que está en un ciclo de juego de valor para el país. Gracias, Vicky, por estar aquí con nosotros en Más que Todo. Oh, gracias a ti por la invitación. Mira, Vicky, dentro de, esta dinámica, sabemos que ha sido fuerte. El sector turismo ha sido uno de los más afectados, pero yo en lo personal, como comentábamos detrás de cámara, veo una oportunidad y una proyección bien importante porque, dentro de todo ese proceso de reconstrucción tenemos un proceso de aprendizaje, de entender, de evaluar, e incluso en paralelo un compromiso, porque muchísimas personas ven el turismo solo como ir a una playa, ir a visitar, recibir a un turista, y creo que hay muchísimo más de eso. Hay empleos, hay restaurantes, hay gastronomía, hay hoteles, hay agencias de viajes, hay vuelos, hay N cantidades de cosas que hay un compromiso importante, y cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de país, creo que ese es un foco determinante, y en Venezuela tenemos unas características de valor, porque no es solo lo que sucede en La Guaira, es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo es actualmente ese momento de reimpulso en función al turismo desde Babavit o desde tu punto en Venezuela? Bueno, efectivamente el turismo es un motor de reconstrucción, se puede convertir en un motor de reconstrucción frente a una adversidad como la que hemos estado viviendo. El turismo es un eje transversal que toca diferentes espacios, que puede incluso dinamizar económicamente diferentes sectores, diferentes espacios económicos dentro de una misma región. Es difícil, muy difícil hablar de reactivación, sobre todo en un momento como este. Sin embargo, es importante entender que hay lugares que viven del turismo. Hay pueblos enteros que viven del turismo. Si hablamos, por ejemplo, del tema de La Guaira, podemos hablar de lo que está en los alrededores. Osma, Toda-Sana, Chuspa, La Sabana, hacia este lado, Chichiriviche de la Costa, Carayaca, espacios que históricamente han vivido del turismo y que tienen que seguirlo haciendo, y que además la posibilidad de reactivarse, la posibilidad de comenzar de alguna manera a recibir turistas va a permitir impactar en los espacios que de alguna manera están afectados. Entonces, es importante entenderlo, es importante también entender que haciendo turismo ayudas, haciendo turismo apoyas, y
es una manera también de acercarse a las comunidades y de ir colaborando de alguna manera con lo que necesariamente tiene que suceder. Parte de esa reconstrucción tiene que ver con de ese empuje, de ese, así como vemos nosotros día a día repetido, porque es una realidad que estamos viviendo y que no podemos abandonar La Guaira. Creo que hay un nicho ahí y un espacio bien importante que cuando hablamos no abandonar, no necesariamente tiene que ver con una ayuda de llevar insumos, de llevar medicinas, etcétera, porque sí, es un momento importante, es una necesidad que existe, pero en paralelo creo que nosotros tenemos un compromiso de valor que es darle visibilidad a todo eso que está sucediendo, porque las personas en las posadas, si bien es cierto, hace poquito conversaba con una persona que tiene una posada en Chichiriviche de la Costa y casualmente preguntaba que no sé qué hacer. Yo le dije, no sé qué hacer. El no sé qué hacer es que tienes que trabajar. Le dije, ¿por qué? No te puedo dar pena, no te puedo dar miedo, no te puedo dar temor, porque al final hay una realidad. Y la realidad es que tienes detrás a empleados, personas que dependen y su sustento es necesariamente solo del turismo, de que nosotros tenemos que buscar cómo comunicamos de manera coherente, bajo la línea de respeto, evidentemente, de que todo esté en el canal que corresponde, pero tiene que seguir avanzando. Estamos en un proceso de que si nosotros hoy por hoy, como muchas personas que cuestionan lo que está pasando por el tema del aeropuerto, sí entendemos que es una realidad, pero hay una realidad de que lamentablemente estamos en un momento de coyuntura, pero de que no podemos frenar, de que a lo mejor no es el momento del espacio más cómodo, pero el que lleguen todas esas aerolíneas que ha costado un mundo, que tengan esa reactivación, depende de un proceso económico y un proceso de reapertura y de crecimiento que tiene que suceder y mantenerse ya. Si nosotros olvidamos y hacemos que eso no siga avanzando y que frene o merme de alguna manera u otra, el impacto va a ser inmediato en gastronomía, agencias de viaje, aerolíneas, transporte. De una manera u otra estamos viendo factores como, mira, leí hace poquito y conversaba con una persona que lleva una hub de movilidad, todo el tráfico y el impacto que han tenido en Valencia con el tema del transporte a Caracas. Entonces, desde hace muchos años no teníamos ese pico de crecimiento. Entonces, de una u otra manera, hay un punto sano dentro de todo este proceso que es que están haciendo. Bueno, está generando un impacto de crecimiento económico. Las oportunidades dentro de las adversidades. Tú dices, bueno, tocó activar el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, sí, el aeropuerto de Barquisimeto, el aeropuerto de Maracaibo, el aeropuerto de Valencia, que de 15 vuelos semanales internacionales pasó a tener más de 65. Entonces, hay de alguna manera un impacto que también se ve en todos los demás espacios. Se ve, por ejemplo, en esa posibilidad de que tú en el camino de Caracas a Barcelona te paraste y comiste en un punto. Adicionalmente, quizás tienes que hospedarte en un hotel. Para el que está como pasajero es un impacto económico importante y es un problema, pero para el que está en el sector, en la zona, es una oportunidad porque está de alguna manera percibiendo un ingreso que en su momento no tenía y adicionalmente desde otra óptica tienes a quienes viven, por ejemplo, en Barcelona, en Monagas, viven en las zonas cercanas que ahora tienen la posibilidad de tener un vuelo internacional más cerca, más local, a la mano. Entonces, de nuevo, quizás hay que leer un poco las lecciones de todo esto. Sí. Parte de las lecciones tienen que ver con, primero, es necesario tener planes de contingencia listos, previamente articulados. Yo creo que si una lección tenemos que aprender de todo esto es que tenemos que prevenir, y prevenir significa tener información, tener preparación, tener planificación. Adicionalmente, otra lección importante, pues los aeropuertos internacionales que están en los diferentes lugares del país tienen que estar operativos. Sí. Tienen que seguir estando operativos incluso cuando se recupere Maiquetía. Cuando Maiquetía recupere su actividad, su operatividad y pueda volver a convertirse en un aeropuerto importante y poder nuevamente capturar toda esa movilización desde allí, de igual forma estos aeropuertos tienen que seguir funcionando porque es necesario para los espacios, es necesario para las regiones, es necesario para Venezuela, para ese turismo receptivo que tantas veces hemos llamado, es necesario. Decir, por ejemplo, que un turista pueda llegar directamente a Barcelona y disfrutar de las playas de Mochima porque las tiene muy cerca, solamente es posible si tenemos conectividad. Entonces, eso es necesario. Entonces, es parte de las lecciones que hay que aprender. Entender que nos toca también modernizar esos espacios. Sí. Es parte de las lecciones que hay que aprender. Todos estos aeropuertos necesitan de modernización, necesitan de equipamiento, necesitan de todos esos elementos necesarios para que realmente puedan estar funcionando
como corresponde y que ojalá una situación como esta no se repita, pero eso no lo podemos garantizar. No lo controlamos nosotros. Entonces, como no lo podemos garantizar, tenemos que estar preparados. Y estar preparados implica modernidad, implica preparación, implica formación, implica pues todo esto que estamos conversando. Entonces, yo creo que hay que leer las lecciones, más allá de tratar de resolver lo que en este momento tenemos que resolver, que se ha ido haciendo. Es entender un poco de qué manera podemos mejorar sobre la base que estamos fíjate el viviendo. impacto directo de todo eso que dices, a mí me hace ver en automático lo que pienso es en mejora de la economía. Porque cuando hablamos del incentivo de mejorar de las instalaciones, de que cada aeropuerto, imagínate ese sueño que ojalá pronto lo podamos tener, de que en Venezuela cada estado tenga un aeropuerto internacional, todo lo que eso incentiva desde la persona que llega, transporte, alimento, turismo, hotelería, etcétera, etcétera. Y de una manera u otra este motor se convierte en un elemento fundamental para ese proceso de reactivación económica del país. Y creo que, como lo dices y coincido plenamente, es un momento de entender el aprendizaje que nosotros tenemos. Nadie estaba preparado para esto, pero creo que de una manera ese proceso de reconstrucción que nos ha dejado el 2026 es entender dentro de todas las desgracias y todas estas malas situaciones que hemos vivido, sacar lo positivo. Sacar de qué no estamos preparados, porque creo que me ha tocado incluso recién hablarlo con muchísimos clientes y amigos, no trabajemos en función de lo malo y de lo que pasó. Ya no podemos hacer nada y lamentablemente no controlamos ni pudimos hacer más de lo que nos permitió Dios. Ahora, ¿de aquí en adelante de qué se trata? Vamos a sacar lo positivo de eso. Creo que hay un tema desde la empatía que nos ha permitido aquí muchísimo entender y creo que nos ha permitido entender tanto hasta dentro de nuestro propio ecosistema, de evaluar y decir, esto es lo que yo quiero en mi entorno, esto es lo que yo quiero a mi lado, hasta un tema de oportunidad, de decir, mira, ya esto es algo que yo no puedo hacer solo. Yo para hacer esto necesito estos 3 o 4 aliados para que esto realmente funcione. Si no creo en las alianzas, si no creo en el crecimiento, probablemente las oportunidades las voy a dejar de capitalizar. Y creo que en este momento país, con todo esto que estamos viviendo, hay un mensaje muy claro que nos está dejando Dios, el universo, la vida, de que tenemos que entender, tenemos que aprender y tenemos que accionar, pero en función a todo ese aprendizaje que hemos estado de una manera u otra viviendo y en todos los sectores. Porque esto es de la movilidad, desde la parte de salud, desde la parte industrial, desde la parte de turismo, desde la parte gastronómica, y creo que este reset lo que tenemos es que darle la fuerza a valor y poder optimizarlo, porque de una u otra manera tenemos todos los elementos. O sea, creo que la bendición que tiene Venezuela a nivel del turismo, si las condiciones son las mínimas, ya el trabajo es de que cada uno nos enfoquemos, de que las agencias hagan su mejor trabajo, de que las aerolíneas tengan su mejor disposición, pero mucha dependencia de eso va, obviamente, de instituciones, etcétera, pero va de nosotros, de crear las cosas y proyectarlas de la manera coherente, de la manera que realmente tienen que suceder, y ya no tenemos márgenes de error. Creo que eso aplica para todos. Ya márgenes de errores no existen. Ya no es que tú dices, bueno, como agencia de viaje vamos a inventar esto de qué pasa. No. Aquí tiene que ser lo mejor. Aquí tiene que incentivar el turismo y llega el turista internacional y tiene que decir, wow. Las alianzas, la cooperación, esa necesidad de entender que juntos llegamos más lejos, ¿no? Yo creo que parte del tema de reactivar va a pasar por la necesidad y la obligación de trabajar en conjunto. Va a pasar también por ese espacio de entender que buscar el apoyo de otros va a ser necesario y ha sido necesario, ya ha quedado sumamente claro. Y nuevamente, pues hacer una revisión también exhaustiva un poco de lo que tiene que ver con la forma como veníamos haciendo las cosas y la forma como vamos a reiniciar el hacerlas de nuevo, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de cómo reiniciar en un lugar como La Guaira, de cómo reiniciar en un lugar como el Junquito, o cómo reiniciar en un lugar como Tucacas. O sea, entender que hay algunas cosas que van a tener que cambiar para que podamos avanzar y para que podamos lograr evolucionar y lograr conseguir una reactivación, pero una reactivación fortalecida, robusta, que nos permita de verdad dar pasos hacia adelante. Sí, de una u otra manera es hasta una oportunidad de que después de lo que sucedió, hacer ese replanteamiento oportuno y coherente para decir, bueno, vamos adelante. Cuéntame algo desde las agencias de viaje en este momento, ¿cómo está un poco la situación? Porque bueno, si bien es cierto, hay una realidad que me gustaría conversar. Estamos todos en Venezuela en el segmento que corresponda, en un momento donde estamos en el día a día, donde hay muchísimas personas que
les da temor aceptarlo o conversarlo, de que nuestro momento es de trabajar, nuestro momento es de incentivar, nuestro momento es de construir, pero en ese momento estamos todos. De que no hay un momento de muchas agencias de viajes hoy por hoy, he escuchado o he tenido la oportunidad de conversar con un par luego de este tema del terremoto, y desde el temor a no comunicar, hasta el temor a decir que un poco lo que conversaba ahorita, yo le decía a uno hace 2 o 3 semanas, bueno, es que me da temor, imagínate tú cómo yo comienzo a vender paquetes cuando yo estaba estructurándome y creciendo en Venezuela. Le digo, no, es que no te puedo dar temor. Me dice, ¿por qué? Bueno, primero es que cómo yo comunico y cómo yo incentivo el turismo bajo todo lo que estamos viendo. Y segundo, bueno, estoy muy preocupado porque yo vivo de esto. Y imagínate, yo no tengo cómo hacerlo, entonces otras agencias van a crecer, pero yo le dije, no, aquí todos tenemos que trabajar. Aquí tu situación es la misma desde el más pequeño hasta el más grande, y creo que nuestro entendimiento y nuestro mensaje es cómo podemos fortalecer y cómo podemos hacer de que esto cada día sea más sólido y más fuerte. Hace poquito lo conversamos con Iván Puerta, que estuvo acá, y nos dice, mira, desde la Cámara, todo lo que representamos muchísimo, que no solo que están afectados, sino que no ven todavía el replanteamiento porque piensan que el gastronómico o el tema de gastronomía en Venezuela está frenado y va para abajo. Y nuestro compromiso es no, aquí hay muchísimas oportunidades. Y creo que en el turismo hoy por hoy lo vivimos y lo sentimos en la calle, la gente todavía tiene temor. Hay muchísimas personas que incluso hablan no solo de La Guaira, hablan de Tucacas, hablan de Margarita, de cómo yo viajo. Imagínate, me tengo que ir para Valencia para ir para Margarita, que fastidio. Y paralelo a eso es, imagínate, cómo yo voy a estar en la playa, a mí me da pena que me vean disfrutando. O, mira, yo no puedo bajar porque aquí no hay nadie que en este momento tenga ofreciendo nada, y la realidad es otra. La realidad es como comentábamos previo, aquí tenemos que impulsar y levantar lo que tenemos, pero hay un compromiso. Hay muchísimas agencias que dependen de la activación del parque venezolano en general. Hay muchísimas aerolíneas que, bueno, veníamos a un proceso de reactivación que de una u otra manera yo tengo ese miedo de que eso no podemos permitir, de que eso cese ni baje. ¿Por qué reactivación de todos los aeropuertos? Bueno, porque hay que hacer que cada día sean más y cada día sea muchísimo más acelerado todo ese proceso. Pero hoy por hoy las personas como que desconocen, no saben qué está pasando en el segmento. Sí, bueno, yo creo que si algo hemos aprendido los venezolanos en muchos años es el tema de adaptabilidad, ¿no? Adaptarse a las circunstancias de las condiciones. En este momento hay un replanteamiento de todo lo que tiene que ver con el mapa de conectividad. Es completamente distinto a como lo teníamos antes del 24 de junio. He visto con mucho agrado, por ejemplo, grupos de agencias de viajes, sobre todo en el caso de Mérida, por ejemplo, que han estado observando la nueva dinámica que hay y desde dónde puedes conectar ahora para llegar al vigía. Y en esa posibilidad ellos han visto la oportunidad de que puedan captar nuevos mercados que puedan llegar a acercarse al vigía, a Mérida. Entonces, yo creo que es necesario entender que la única manera de que podamos ayudar y la única manera de que podamos apoyar a quienes queremos apoyar y a quienes queremos ayudar es logrando estar de pie nosotros. Si tú no logras levantarte, si tú no logras fortalecerte, tú no puedes ayudar a los demás. Entonces, es necesario el levantarse, es necesario el fortalecerse, es necesario el sentarse a replantearse estratégicamente qué tengo en este momento como posibilidad, como oportunidad. Si bien es cierto que en este momento tenemos deficiencias turísticas en el tema de La Guaira, obviamente, la naturaleza nos hizo que esto se diera de esta manera, no es menos cierto que hay otros espacios donde también podemos ir a hacer disfrute, pero también podemos de alguna manera contribuir con que estos espacios mejoren. Entonces podemos ir de repente, como te decía, Chuspa, Osma, Toda Sana, pero también podemos ir a Puerto Cabello, pero sí, también podemos ir a Falcón. Hay algunos otros sitios dentro del mismo Falcón que también están en este momento en las condiciones necesarias para asistir. Entonces, desde el punto de vista del operador turístico, de la gente de viaje, es necesario levantarse, es necesario reestructurarse y es necesario replantear de qué manera podemos ofrecer las cosas. Creo que en este momento tenemos que hablar de algo que se llama turismo con propósito, un turismo distinto, un turismo que busca apoyar, un turismo que busca ser solidario, incluso otra vía adicional, un turismo de voluntariado. Sí. Por ejemplo, si yo quiero bajar a La Guaira, pues yo bajo a La Guaira a contribuir con el apoyo que está dando la Cámara de Turismo Playera, por ejemplo, de La Guaira, que está trabajando con la limpieza y el reacondicionamiento de los espacios de playa.
Entonces, perfectamente puedo hacerme parte de esa experiencia y contribuir a que esos espacios vuelvan a estar limpios, vuelvan a estar acordes con el espacio natural. No estoy hablando de ir a tomar sol ni a disfrutar de la playa, estoy hablando de devolverle a la naturaleza esa posibilidad de tener las condiciones para hacer un espacio adecuado. Eso es importante, eso es necesario. Entonces, yo creo que es un poco empezar a entender que no vamos a volver a una normalidad, vamos a una nueva realidad, sí, una realidad distinta, una realidad que nos necesita de pie nuevamente, que nos necesita fortalecidos, que nos necesita conscientes de qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. El turismo es un mecanismo de apoyo, es un mecanismo de ayuda, es un mecanismo de acompañamiento. Yo creo que así debemos verlo. Si hay la posibilidad de que este fin de semana o el fin de semana que viene usted pueda pensar en que quiere acercarse a alguna de estas poblaciones, pues hágalo. Hágalo y no solamente hágalo, busque la manera de utilizar los servicios de la comunidad local, busque la manera de comer en un restaurante del sitio, busque la manera de quedarse en una posada de ese lugar, busque la manera de apoyar a quienes están allí, incluso busque la manera de tener una conversación, sí, con quienes están en la zona porque también lo necesitan. Entonces, eso es una manera de hacer un turismo con propósito, es una manera de acercarse, es una manera de aproximarse, es una manera también de colaborar, incluso que beneficie al mismo turista, porque yo creo que todos necesitamos también el descanso, la tranquilidad, la posibilidad de conectar con la naturaleza, esa naturaleza que siempre, siempre va a ser bendita, haga lo que haga, siempre va a ser bendita y siempre nos va a permitir la posibilidad de ese disfrute a través de ella. Totalmente de acuerdo contigo, Vicky, creo que es parte de esa reconstrucción. Hay una línea de necesidad, incluso muchísimas personas que todavía no saben cómo aportar, cómo ayudar, y me parece ahorita que dices esto de turismo con propósito, un espacio no solo coherente, sino pertinente, desde cómo yo puedo ayudar, cómo puedo mejorar, cómo puedo impulsar. Mira, desarrollando la economía propia, tú dices voy a Chupa, voy a Chichiriviche, la costa, ¿qué está pasando con la gente que está allí? Está viviendo una condición paralela, han perdido familiares, han perdido sus propiedades, están viviendo un bajón económico bien importante y tienen la misma preocupación de cualquier venezolano. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo arranco? Y creo que tener ese acercamiento a nosotros, yo propiamente lo he visto desde ir y conversar con las personas y sencillamente desde un abrazo hasta, mira, te vengo a comprar una empanadita. Ay, mijo, qué bueno. Y al final se tiene un tema de motivación para ella, que siente que está siendo útil, de que está recibiendo dinero, de que está generando ya un impulso y paralelo genera un boca a boca importante y tú fuiste y cómo comiste y cómo lo viste. Y de manera indirecta lo que se está sembrando, ese impulso de, bueno, vamos a arrancar. Sabemos que las condiciones no son las que desearíamos, pero son las condiciones que tenemos y pueden ser sólidas en función a lo que nosotros podemos ir desarrollando y proyectando. Así es. Pero vamos a seguir conversando en la siguiente parte con Vicky Herrera, quien estamos desarrollando y hablando sobre todo el motor de turismo en Venezuela. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo. Más que Todo es presentado por Agua Los Alpes, Espacio Móvil, Stanley 1913, Venezuela. Gracias por mantenerte conectado. Yo soy Randy Alvarado de Más que Todo. Estamos aquí con Vicky Herrera, presidenta de Bavit. Estamos conociendo y conversando un poco sobre todo lo que tiene que ver con la situación actual en el turismo. Focos un poco de dónde estamos, oportunidades y, bueno, proyección un poquito. Vicky, me gustaría hablar de ese futuro. ¿Cómo ves tú el próximo trimestre, digamos, cierre de año? Sabemos que estamos en un proceso, como hemos venido desarrollando, de reconstrucción, de entender un poco la dinámica, pero al final yo en lo personal siento mucha motivación y veo un trimestre de valor, de oportunidad, porque de una u otra manera creo que están sucediendo cosas que no habían pasado. Desde así como hemos visto ese apoyo internacional y presencia de muchísimos países en Venezuela, a uno le da de una manera u otra un foco de cosas que comienzas a ver, a escuchar, de intenciones de inversión, de intenciones de impulso, de intenciones de llegar. Sí, probablemente los momentos más difíciles para el último trimestre de este año ya deben haber capitalizado resultados. Sí. Ya para el último trimestre de este año me gusta verlo, me gusta pensarlo y proyectarme hacia allá porque ya pudiéramos estar viendo lo que sería
un aeropuerto de Maiquetía fortalecido y próximo a operar, y eso por supuesto que va a permitir dinamizar muchísimos otros espacios dentro de la economía de La Guaira. Sí. Seguramente vamos a estar viendo también muchas soluciones ya establecidas, mucha gente ya con soluciones ya encaminadas, ¿no? Y bueno, quizás hasta pensar un poco en ese último trimestre te da como una visión de esperanza y de sentirte como que en tranquilidad y con la certeza de que yo estoy segura de que nos vamos a levantar, yo estoy segura de que vamos a conseguir las vías, porque hemos sorteado tantas cosas y hemos logrado tantas cosas que yo pienso que de esta también, por supuesto que vamos a salir. Vamos a volver a ver una Guaira pujante, turística, renovada, diferente, por supuesto. Sí. Pero efectivamente de esto vamos a salir. Y yo creo que ya para finales de este año muy probablemente vamos a empezar ya a vislumbrar un poco lo que podría ser ese nuevo panorama. Sí, coincido totalmente contigo y creo que a los venezolanos en Venezuela nos ha tocado tanto y de distintas maneras, tan algunas agresivas, otras tan inesperadas, que de una u otra manera lo que nos ha generado es, como yo digo, un callo en lo que ya muy poco vemos y sentimos lo que suceda, sino que ya estamos preparados a entender y buscar el lado positivo, el cómo salimos de esto. Ya creo que no nos enfocamos en otra que pasó, vamos a ver que como muchos lo piensan, sino bueno, ya pasó, ¿a dónde vamos? ¿Cómo avanzamos en esto? Y creo que a pesar de no estar preparado para todo esto que nos pasó, había un tema muy particular y creo que a mí me da mucho sentimiento, porque dentro de toda la dinámica, como la gente dice, somos los venezolanos, habíamos perdido eso. Y creo que esto nos da un punto de encuentro de saber el valor y la importancia que es entendernos, acercarnos, darnos una mano, de que no se trata solo de la sobrevivencia mía, de que yo voy adelante y no me importa de lo que pase. No, así no se construye ni un país, ni una empresa, ni una familia. Aquí se trata de que si estamos bien, debemos estar bien todos. Debemos estar bien nosotros para poder ayudar. Es un tema de una cascada, pero tenemos que estar bien todos. Si el país está mal, no tiene las condiciones, por mucho que tú desde Avavit, yo desde agencias y otros queramos hacer muchísimas cosas, va a ser sencillamente un granito de arroz dentro de un paquete. Pero si comprendemos y entendemos todas estas situaciones que hemos vivido durante muchísimos años, y esta en particular, que creo que tiene muchísimo que ver es con un tema humano, de empatía, de que tu dolor es mi dolor, de que si te ayudo salimos más rápido de esto. Ese creo que es parte de ese camino que no hemos visto un punto de encuentro. Aquí, lamentablemente, desde sesgos políticos, económicos, nos ha llevado mucho desgaste a ni siquiera comprender de que sí, todos tenemos un punto importante donde sumar y dar valor. Y es darnos una mano. Cuando eso sucede, el camino va a ser más corto, y es un poco lo que yo veo en esa proyección de este último trimestre. No sabemos qué va a suceder ni cuándo va a suceder, pero creo que todos tenemos una dinámica de esa reconstrucción, de ese impulso, esa necesidad de hacer las cosas bien, de que hoy tenemos los ojos en el mundo y que no nos vean como solo lo que sucedió en La Guaira, solo lo que está pasando en temas geopolíticos, sino no. Aquí hay gente que le estamos echando pichón no de ahorita, de muchísimos años. Hay gente que se ha estado preparando, hay estructuras que se han estado consolidando, hay empresas que han estado creciendo, hay muchísimas personas que no hemos abandonado esto y lo que hemos tenido un solo propósito es seguir adelante. Cueste lo que nos cueste, ahí vamos. Un día nos paramos mejor, otro día nos paramos peor, pero no dejamos de estar, de avanzar y decir, aquí estamos. Y la gente un día te ve, bueno, Vicky, ¿tú vas a seguir en eso? Sí, sí. Y de repente llega un momento que dice, oye, Vicky, mira todo lo que has hecho. Sí, lo que he hecho es no parar. Y no sé si ha sido bueno, si ha sido malo, pero hemos estado construyendo, y pienso que dentro de toda esta condición ahorita nos está dejando una gran fortaleza, y es de entender de que ya tenemos objetivos, tenemos pasos. Nuestro primer paso es, como hemos hablado muchísimo, es la reconstrucción. ¿Y cómo es esta reconstrucción? Desde cualquier línea, porque parte del país. La reconstrucción es que todos vamos con un propósito, de reconstruir. Mientras más rápido logremos ese propósito, más rápido vamos a decir, mira, ¿qué pasó? Mira, estamos recibiendo 600 vuelos diarios en Venezuela. Y tú dices, ¿y eso cómo pasó? Bueno, están las condiciones para atender a turistas, están las condiciones para tener movilidad, están las condiciones humanas para poder trabajar, pero si eso no lo construimos, de nada sirve que
el mundo se mueva y se voltee a estar con nosotros y nosotros nos preparamos para eso. Así es. Este año vimos muchísimos anuncios. El mes de mayo fue un mes de muchísimos anuncios, sobre todo desde el punto de vista de inicios de vuelos a Venezuela. Y veíamos una proyección importantísima en creciendo. O sea, un United Airlines, una Aeroméxico, Ita Airways, Qatar Airways, pues toda una cantidad de aerolíneas importantísimas interesadas en venir a Venezuela. Y esta pausa obligatoria que nos ha dado la vida y la naturaleza nos permite, como bien lo explicabas tú, reorganizarnos, nos permite entender que no es a nuestra manera, que es a la manera correcta, a la manera de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, de trabajar correctamente, de trabajar bien. Y estamos seguros de que ese impulso va a seguir y que vamos a poder retomarlo y que van a volver y van a poder venir todas esas oportunidades que estaban en el camino antes de todo esto. Completamente, y ahí estamos nosotros trabajando para que tenga la mejor proyección. Vicky, estamos a punto de cierre, pero tengo que hacerte 2 preguntas bien importantes. Si hoy tuvieses un turista internacional, ¿cómo le venderías en un minuto Venezuela? Bueno, yo creo que justamente estamos en un momento donde cualquier turista internacional podría ver lo más bonito que tiene Venezuela, su gente. Podría ver que no solamente somos paisajes, que no solamente somos megadiversidad, que no solamente somos una playa bonita, que no solamente tenemos los mejores paisajes del mundo, que tenemos la mejor gente del mundo. Y eso ha quedado claramente evidenciado en este momento. Y yo creo que el ver de primera mano todo lo que ha sido el desenvolvimiento y la solidaridad en un momento como este, permite que quien pueda verlo de primera mano, de cerca, pueda tener la mejor experiencia de lo que es solidaridad, compañerismo, empatía, humanidad. Y bueno, eso en pocos lugares del mundo se observa. Qué bonito, y creo que coincide plenamente en lo que somos los venezolanos. Fíjate que hemos visto por allí en redes sociales comentarios de rescatistas de El Salvador, Estados Unidos, Jordania, algunos incluso probablemente los conocí, y una de las cosas que en algunos con los que tuve la oportunidad de conversar me decían es, vamos a extrañar esto. Y tú dices, bajo un contexto del que estamos viviendo, que son rescatistas, que han estado metidos haciendo un trabajo espectacular, ayudándonos a todos los venezolanos, y en paralelo te dices, ¿por qué? Son personas que viven, su negocio o su trabajo va basado en una desgracia, y que te digan este contexto de trabajar, de conocer venezolanos, es increíble. Hubo uno mexicano que casi me hace llorar porque me decía, mira, desde la Malta hasta en un tema de la preocupación de cómo estamos, de qué necesitamos, de dónde estamos. Y yo ojo, le digo, de gente que estaba probablemente en la situación complicada, sí, o sea, sí. porque quienes estaban brindándole la mano a esos rescatistas en ese momento eran personas que estaban viviendo allí de primera mano la situación. Entonces hay que verle la cara al que tú estés disfrutando no, el que tú estés viviendo una situación tan complicada, tan dura, y que además de estar viviendo una situación tan dura, tengas todavía la humanidad de acercarte a alguien y decir, bueno, ¿y tú comiste? ¿Y tú en qué te apoyo? ¿Cómo estás? Wow. Y esos somos los venezolanos. Esos somos los venezolanos. Vicky, ahora para cerrar, me gustaría que le dejes un mensaje a todos esos jóvenes emprendedores, empresarios venezolanos que hoy por hoy, digamos, están un poco en shock, en bloqueo, de no entender, más allá de este momento que estamos viviendo, ya es parte de preguntas que hacemos frecuente en el programa, sienten o no entienden la oportunidad, sí o no, según tu punto de vista, que hay en Venezuela. Chamos que hoy por hoy, ya unado a todo lo que se había podido desarrollar país, luego de este terremoto están como, ¿qué hago? ¿Esta reconstrucción tendrá sentido? ¿Venezuela tiene sentido? ¿Debo irme? ¿Debo quedarme? ¿Qué mensaje les puedes dar a todas estas personas en pro de Venezuela? Bueno, por supuesto que quedarse, por supuesto que persistir, por supuesto que continuar. Venezuela, desde el punto de vista turístico, tiene un potencial gigantesco, enorme, se pierde de vista. Y por supuesto que la lección de todo esto tiene que ser, podemos con esto y con mucho más. Y pues nada, hay que continuar, hay que seguir, y estoy segura de que pues esta gran lección de vida que la naturaleza nos ha dado nos va a permitir levantarnos fortalecidos, levantarnos
con mucha más fuerza y construir juntos ese país que todos soñamos y que todos queremos. Tal cual, Vicky. Gracias por venir a Más que Todo, gracias por seguir trabajando, apostando y aportando muchísimo a toda la reconstrucción del país y que bueno, desde el turismo sabemos que se va a levantar muchísimo y va a generar un plan de movilidad económica y de proyección importante y bueno, que tú formas parte de toda esta línea, de todo ese gran trabajo que se está haciendo por y para Venezuela. Gracias, Vicky, por estar aquí con nosotros. Yo soy Randy Alvarado y esto es Más que Todo.